Jake Morrison sintió un nudo en el estómago mientras la nave de transporte cruzaba la última puerta de salto. La vista exterior mostraba la enorme estación del Consejo Galáctico flotando en el vacío como una montaña de cristal. Había soñado con este momento durante años, pero nunca imaginó que se sentiría tan cargado de peligro, dijo el diplomático de 38 años mientras se alisaba el uniforme formal de la Tierra y se miraba en el espejo por última vez. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, y sus ojos verdes mostraban la tranquila confianza que lo había convertido en la primera opción de la Tierra para esta misión. Detrás de él se encontraba la teniente Sophie Blake, una astuta ayudante militar de 26 años que portaba las cajas selladas que contenían los regalos más preciados de la Tierra para la galaxia. Embajador, estamos recibiendo autorización de atraque, anunció el capitán Roy Michey desde el puente. El piloto Graf había llevado a Morrison a través de 3 sistemas solares para llegar a este lugar. Nos dirigen al atraque 7, nivel civil. Morrison asintió y recogió sus materiales. 3 meses de preparación habían conducido a este momento. El primer contacto formal de la Tierra con la comunidad galáctica. Todos los humanos contaban con él para causar la impresión adecuada. La bahía de atraque era enorme, fácilmente lo suficientemente grande como para albergar a 100 naves como las suyas. Extrañas naves de todas las formas y tamaños llenaban el espacio. Algunas parecían crecimientos orgánicos, mientras que otras parecían estar hechas de pura energía. Morrison había estudiado las diferentes especies durante meses, pero ver su tecnología de cerca aún lo asombraba. Un alienígena alto y delgado, de piel gris y grandes ojos negros, se acercó a ellos. «Soy Guy Netar, del pueblo Centuri», dijo a través de un dispositivo de traducción sujeto a su pecho. «Síganme a la sala del consejo». El recorrido por la estación duró 20 minutos. Morrison intentó no mirar fijamente la increíble diversidad de formas de vida que se cruzaron. Criaturas que parecían árboles andantes charlaban con seres hechos de lo que parecía ser metal vivo. Los dispositivos de traducción creaban un zumbido constante de diferentes idiomas que se convertían en un lenguaje comprensible. La sala del consejo era impresionante. La sala se extendía tan alto que Morrison no podía ver el techo. Lágrimas curvas de asientos se elevaban en todas direcciones, cada sección diseñada para diferentes tipos de fisiología alienígena. En el centro se encontraban 5 plataformas elevadas donde el gobernante. Los miembros del consejo esperaron. «Quédate cerca y déjame hablar», le susurró Morrison a Sophie mientras caminaban hacia el centro de la cámara. El sonido de sus pasos resonó en el vasto espacio. Dot, alta consejera Vestara de los Ceprians, fue la primera en hablar. El ser con aspecto de insecto doblaba la altura de Morrison, con 4 brazos y ojos compuestos que parecían mirar en todas direcciones a la vez. Sus mandíbulas chasquearon al hablar, y el traductor tradujo sus palabras con una voz fría y mecánica. «La especie llamada humana solicita entrar en nuestra comunidad galáctica. Presentarán sus credenciales y se someterán a nuestro juicio». Morrison esperaba procedimientos formales, pero el tono desdeñoso lo sorprendió. Esperaba al menos una cortesía básica entre diplomáticos. En cambio, se sintió como un niño al ser llamado ante el director de una escuela. «Honorables consejeros, soy el embajador Jake Morrison, en representación del gobierno de la Tierra Unida y de toda la humanidad. Venimos en busca de amistad y cooperación mutua con la comunidad galáctica». El segundo, el consejero, Fine de los Dry, era una enorme criatura reptil con escamas que cambiaban de color al moverse. Su especie es joven y muestra tendencias agresivas inquietantes. Hemos observado su rápida expansión por múltiples sistemas estelares. Consumen recursos a un ritmo alarmante. Hemos mantenido relaciones pacíficas con todas las especies con las que nos hemos topado, respondió Morrison, manteniendo la voz firme a pesar de la creciente tensión en la sala. Nuestra expansión ha sido impulsada por la necesidad de albergar a nuestra creciente población y asegurar la supervivencia de nuestra especie. La tercera consejera, Murdelta de los Nexari, habló desde lo que parecía un tanque de agua. La voz del ser acuático burbujeaba a través del traductor. La paz mediante la intimidación no es verdadera paz. Sus naves de guerra patrullan sus fronteras como depredadores al acecho. Morrison sintió que sus respuestas diplomáticas, cuidadosamente preparadas, comenzaban a desmoronarse. Se suponía que esta sería una audiencia para evaluar la solicitud de la Tierra de membresía. En cambio, parecía un juicio donde el veredicto ya estaba decidido. Nuestras flotas defensivas existen para proteger nuestras colonias y rutas comerciales, explicó. Nunca hemos iniciado hostilidades con ninguna especie. Todos los conflictos en los que nos hemos visto involucrados fueron de naturaleza defensiva.
El cuarto consejero era el más extraño de todos. El consejero Zix parecía estar hecho de estructuras cristalinas que latían con luz interior. Cuando hablaba, las palabras parecían provenir de todas partes a la vez. Su especie exhibe el patrón clásico de expansión agresiva que ha perturbado la paz galáctica muchas veces antes. Hemos lidiado con docenas de especies de este tipo a lo largo de los milenios. Lenya. Morrison se dio cuenta con creciente horror de que no se trataba de una evaluación diplomática. Estos seres ya habían decidido que la humanidad era una amenaza. Simplemente estaban siguiendo los trámites de una audiencia antes de emitir su juicio predeterminado. ¿De qué nos acusan exactamente?, preguntó, su formación diplomática contrastando con su creciente ira. No hemos cometido ningún delito contra ninguna ley o tratado galáctico. No hemos hecho daño a nadie. El quinto consejero, un ser energético llamado Ates of the Aethereals, habló con una voz como el viento entre las hojas. Su crimen es existir tal como son. Su especie muestra todos los signos de convertirse en una amenaza galáctica. Lo hemos visto antes y no permitiremos que vuelva a suceder. Se supone que esta es una audiencia diplomática, dijo Morrison, alzando la voz. A pesar de sus intentos por mantener la calma, estás condenando a toda una especie basándote en suposiciones y prejuicios. Las mandíbulas del alto consejero Vexara chasquearon rápidamente. No hacemos suposiciones. Basamos nuestras decisiones en millones de años de experiencia gobernando esta galaxia. Tu especie se someterá a nuestra voluntad o se enfrentará a las consecuencias. Morrison miró alrededor de la cámara y se dio cuenta de que ninguna de las 47 especies presentes defendía a la Tierra. Se sentaron en silencio, observando los procedimientos con lo que solo podía describirse como una indiferencia aburrida. Para ellos, este era solo otro día de asuntos galácticos. ¿Y si nos negamos a someternos?, preguntó Morrison, aunque ya sabía la respuesta, entonces tu especie será eliminada antes de que puedas convertirte en una amenaza para la paz galáctica, respondió el consejero Tne con indiferencia. Certeza. Tenemos el poder militar combinado de 47 civilizaciones. Tienen las naves de un pequeño mundo primitivo. La audiencia continuó durante 6 horas más. Todos los argumentos que presentó Morrison fueron desestimados. Todo ejemplo de logro humano fue etiquetado como evidencia de su naturaleza peligrosa. Cuando habló del arte y la cultura de la Tierra, lo llamaron primitivo. Cuando mencionó sus descubrimientos científicos, lo llamaron tecnología robada. Al terminar la sesión, Morrison se quedó solo en el centro de la vasta cámara. A Sophie Blake se le había ordenado permanecer en silencio durante todo el procedimiento. Su propia formación diplomática era inútil ante una hostilidad tan predefinida. El enviado humano permanecerá bajo custodia mientras deliberamos, anunció la alta consejera. Vexora. Nuestra decisión se anunciará al amanecer, hora de la estación. Morrison sabía que no habría una verdadera deliberación. El Consejo ya había decidido el destino de la humanidad antes de que él siquiera pusiera un pie en su estación. Había venido buscando amistad y cooperación. En cambio, había encontrado un orden galáctico basado en el miedo y la supresión de cualquier especie que se atreviera a desafiarlo. Su autoridad. Mientras los guardias alienígenas lo escoltaban a una celda de detención, Morrison se preguntó si la Tierra alguna vez sabría lo que realmente había sucedido. Allí, el Consejo controlaba todas las comunicaciones en este sector del espacio. Podían contar cualquier historia que quisieran sobre el primer contacto diplomático de la humanidad. Pero Morrison tenía una ventaja que ellos desconocían. El entrenamiento militar de Sophie Blake incluía más que solo protocolo diplomático. Oculto en su uniforme había un comunicador cuántico que podía enviar mensajes directamente a la Tierra sin importar interferencias. La Tierra sabría la verdad. La pregunta era si podrían hacer algo al respecto. Jake Morrison estaba sentado en su celda observando el amanecer artificial de la estación a través de la pequeña ventana. La zona de detención estaba diseñada para especies humanoides, así que al menos podía sentarse y estar de pie cómodamente. Sophie Blake estaba en la celda contigua a la suya, separada por una barrera transparente que les impedía tocarse pero les permitía hablar. ¿Entendiste el mensaje?, preguntó Morrison en voz baja, sabiendo que los guardias podrían estar escuchando, pero sin importarle. Ya no. Sophie asintió y tocó el comunicador oculto en su uniforme. Todo lo que grabamos ayer fue directo a la Tierra. ¿Saben lo que pasó aquí? Morrison sintió un pequeño alivio. Al menos su muerte no sería en vano. La Tierra sabría la verdad sobre la comunidad galáctica y sus supuestas intenciones pacíficas.
Los guardias fueron a buscarlo cuando el sol artificial alcanzó su punto máximo. 6 alienígenas fuertemente armados de diferentes especies lo rodearon mientras lo conducían por los pasillos de la estación. Morrison notó que otros alienígenas se detenían y los miraban fijamente al pasar. Se había corrido la voz rápidamente sobre el enviado humano, que se atrevió a desafiar la autoridad del Consejo. La Cámara del Consejo había sido reconfigurada para lo que llamaron una ceremonia de juicio. Los 47 representantes de las especies estaban sentados en sus sillas asignadas mientras los 5 consejeros gobernantes ocupaban sus plataformas elevadas. En el centro de la cámara había una sola silla con energía, ataduras diseñadas para sujetar a los condenados. Morrison fue obligado a sentarse en la silla y sintió que las ataduras se activaban. Las bandas de energía ardían contra su piel, pero se negó a mostrar ninguna señal de dolor. No les daría a estos alienígenas la satisfacción de verlo desmoronarse. El alto consejero Bester se puso de pie y se dirigió a los representantes reunidos. El enviado humano ha sido declarado culpable de representar a una especie considerada demasiado peligrosa para la civilización galáctica. La evidencia es clara. La humanidad representa una amenaza para el orden establecido que ha mantenido la paz durante millones de años. Morrison quiso reírse de lo absurdo de todo. No había cometido ningún delito excepto haber nacido humano. Su especie nunca había atacado a nadie, nunca había roto ningún tratado, ni siquiera sabía que existía la ley galáctica hasta hacía 3 días. Sin embargo, allí estaba, condenado a muerte por el delito de existir. La sentencia por este delito es la terminación inmediata. Vexara continuó: esta ejecución servirá como mensaje para la especie humana y cualquier otro mundo que considere seguir su ejemplo. El consejero Tne de los Draori activó una grabadora. Que se sepa en toda la galaxia que el Consejo Galáctico no tolerará agresiones ni amenazas a nuestro orden establecido. Cualquier especie que intente desafiar nuestra autoridad correrá la misma suerte. Morrison se dio cuenta de que no solo lo estaban matando. Estaban creando una herramienta de propaganda para intimidar a otras especies y someterlas. Su muerte se difundiría por toda la galaxia como advertencia para cualquiera que se atreviera a cuestionar el poder del Consejo. Se le permiten las últimas palabras, anunció la consejera Melta desde su tanque de agua. Hable rápido. Morrison miró directamente a la grabadora. Sabía que Sophie encontraría la manera de hacer llegar este mensaje a la Tierra junto con todas las demás pruebas que habían reunido. Sus palabras serían escuchadas por su propia gente, y eso era todo lo que importaba. Me llamo Jake Morrison y soy ciudadano de la Tierra. Vine a este lugar buscando amistad y cooperación entre nuestra especie y la comunidad galáctica. Ofrecí nuestro conocimiento, nuestra cultura y nuestra amistad libremente. A cambio, fui condenado a muerte por el crimen de ser humano. La cámara quedó en silencio mientras las palabras de Morrison resonaban por el vasto espacio. Incluso los representantes que habían permanecido callados durante el juicio parecían incómodos con la realidad de lo que estaba sucediendo. Quiero que la galaxia sepa que la humanidad llegó en son de paz. No buscamos conquista, ni dominación, ni amenazar a nadie. Simplemente queremos ocupar nuestro lugar entre las estrellas como iguales. Este consejo ha decidido responder a nuestra amistad con el asesinato. Las mandíbulas del alto consejero Vestara chasquearon rápidamente. Basta. Tus palabras no cambian nada. Morrison sonrió por primera vez desde su arresto. Mis palabras serán recordadas mucho después de que tú y tu consejo corrupto sean polvo. La Tierra sabrá lo que pasó aquí. Sabrán que ejecutaron a su enviado no por ningún delito, sino porque temen en que podría convertirse la humanidad. Su mundo primitivo no puede hacer nada contra el poder combinado de 47 civilizaciones. El consejero Cosa respondió con evidente diversión. Se retirarán a su sistema natal y aceptarán su lugar como una especie menor. O serán eliminados. No conoces muy bien a la humanidad, dijo Morrison con calma. Tenemos un dicho en la Tierra. Puedes matar al mensajero, pero no puedes matar el mensaje. Mi muerte no acabará con esto. Dará comienzo a algo mucho peor para ti que cualquier cosa. Puedes imaginarlo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Morrison pudo ver incertidumbre en sus extraños rasgos. Habían esperado que suplicara por su vida o implorara clemencia. En cambio, habló con la confianza de alguien que sabía que su sacrificio no sería olvidado. Tu especie tendrá 30 días estándar para retirarse a tu sistema natal y cesar toda expansión, anunció Vexara. Si te niegas, destruiremos todas las colonias humanas y reduciremos tu mundo natal a cenizas. Morrison rió,
sorprendiendo a todos en la cámara. ¿30 días? ¿De verdad no entiendes con quién estás tratando? Para cuando tu ultimátum llegue a la Tierra, mi gente ya estará planeando tu destrucción. Imposible. La forma cristalina del consejero Zix latía con agitación. Tu especie carece de la tecnología o la capacidad militar para amenazarnos. Ya veremos, respondió Morrison. Cometiste un error fatal en todos tus cálculos. Asumiste que reaccionaríamos como las demás especies que has intimidado durante milenios. Asumiste que nos someteríamos a tu autoridad por miedo. El dispositivo de ejecución fue presentado. Morrison lo reconoció como un rayo disruptor diseñado para destruir completamente la materia orgánica a nivel molecular. No quedaría nada de él cuando terminara su trabajo. Tu último error, continuó Morrison, fue creer que la mayor fortaleza de la humanidad es nuestra tecnología o nuestro ejército. No lo es. Nuestra mayor fortaleza es nuestra negativa a arrodillarnos ante los tiranos, por muy poderosos que digan ser. Hola. Consejera. Vexara levantó la mano para señalar la ejecución. Tu desafío no significa nada. Morirás aquí, olvidada y sola. Morrison miró directamente a la grabación. Vicio una última vez. No estoy solo. Llevo las esperanzas y los sueños de 8.000 millones de humanos que creen en la libertad y la justicia. Mi muerte no los debilitará. Los unirá de una manera que no puedes comprender. El rayo disruptor se disparó. Morrison sintió un momento de intenso calor y luego nada. Su cuerpo se disolvió en energía, dejando solo las ataduras vacías y un pequeño montón de ceniza. La cámara permaneció en silencio durante varios minutos después de la ejecución. Los representantes habían presenciado muchas ceremonias similares a lo largo de los años, pero algo en esta se sentía diferente. Las palabras del humano habían tenido un peso que ninguno de ellos esperaba. Sophie Blake observó desde su celda cómo terminaba la grabación. Sus lágrimas caían libremente ahora que nadie la observaba. Pero su dolor se mezclaba con algo más, una furia fría que pronto se extendería por el espacio humano como un reguero de pólvora. El comunicador cuántico de su uniforme lo había grabado todo. Las últimas palabras de Jake Morrison, las arrogantes amenazas del Consejo y la brutal ejecución se transmitirían a la Tierra en cuestión de horas. El Consejo creía haber enviado un mensaje intimidatorio a la humanidad. En cambio, acababan de declarar la guerra a la única especie de la galaxia que jamás perdonaría ni olvidaría el asesinato de su pacífico enviado. La almirante Lisa Carter se encontraba en el centro de mando de la UES Vengeance, la nave de guerra más poderosa de la Tierra, mientras terminaba de reproducirse la transmisión cuántica. La oficial de carrera de 51 años había luchado en 3 guerras importantes, pero nada la había preparado para la fría rabia que le invadió el pecho al presenciar la ejecución de Jake Morrison. La tripulación del puente permaneció sentada en un silencio atónito tras ver a su embajador disuelto en la nada por armas alienígenas. Carter había servido con muchos de estos oficiales durante años, y podía ver la misma furia que ardía en sus rostros en su propio corazón. La almirante llamó al teniente comandante Gary Walsh desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo prioridad. Transmisiones del Comando de la Tierra, el Comando de Defensa de Marte y todos los gobernadores de las colonias exteriores. Todos piden confirmación de la transmisión. Carter asintió con gravedad. El comunicador cuántico oculto en el uniforme de Sophie Blake transmitió la ejecución de Morrison a través del espacio humano en tiempo real. Todos los funcionarios del gobierno, comandantes militares y civiles con acceso a canales prioritarios presenciaron el asesinato de su pacífico enviado. Confirmen la autenticidad de la transmisión, ordenó Carter. Y retransmítanla a todos los asentamientos humanos de la galaxia. Quiero que cada hombre, mujer y niño sepa lo que el Consejo Galáctico opina de nuestros intentos de paz. La respuesta de la Tierra llegó en cuestión de horas. La presidenta Elena Rodríguez apareció en la pantalla principal. Su habitual calma había sido reemplazada por una ira apenas contenida. Tras ella se encontraban el gabinete en pleno y el Estado Mayor conjunto, con rostros de severa determinación. Almirante Carter, comenzó la presidenta, le autorizo a implementar el Protocolo 7. Todas las fuerzas militares humanas deben presentarse para su despliegue inmediato. Estamos en estado de guerra con el Consejo Galáctico. Carter sintió un escalofrío. El Protocolo 7 era la respuesta militar más extrema de la doctrina humana. Significaba una guerra total sin límites en armas ni tácticas. El protocolo había sido diseñado para usarse contra un enemigo que amenazaba con la extinción humana, y nunca se había activado hasta ahora. Entendido, señora presidenta, respondió Carter.
¿Cuáles son nuestras reglas de combate? No hay reglas, dijo Rodríguez con fría firmeza. Ejecutaron a nuestro enviado y amenazaron con destruir a toda nuestra especie. Quiero que todos los miembros del Consejo entiendan que las acciones tienen consecuencias. La transmisión terminó y Carter se giró para encarar a su tripulación del puente. Eran algunos de los mejores oficiales de la flota humana, veteranos de conflictos que habían convertido a la humanidad en la fuerza de combate más efectiva de su región espacial. «Ya oyeron a la presidenta», anunció Carter. «Indiquen a todas las naves de la flota que se preparen para el despliegue inmediato. Contacten al almirante Pete Davis y díganle que prepara al cuerpo de marines para operaciones de asalto planetario y que me comunique con el Dr. Richard Hayes en un canal seguro». El Dr. Hayes apareció en pantalla en cuestión de minutos. El científico de 63 años había sido retirado de su retiro para supervisar los proyectos militares más clasificados de la humanidad. Su rostro curtido mostraba la tensión de las últimas horas, mientras los informes de las ejecuciones de Morrison se extendían por toda la Tierra. El almirante Hayes dijo sin preámbulos: «He sido autorizado para informarle sobre el proyecto Ghostwalk. ¿Cuándo puede llevar su flota a la zona de preparación?» Carter revisó su pantalla táctica. 18 horas para llegar a las instalaciones de Neptuno. ¿Qué es exactamente Ghostwalk? Hayes sonrió con tristeza. Es la razón por la que vamos a ganar esta guerra. El Consejo cree saberlo todo sobre la tecnología humana basándose en lo que ha observado de nuestra expansión. No tienen ni idea de lo que hemos estado desarrollando. En secreto, las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. En el espacio humano, comenzó la mayor movilización militar de la historia. Los astilleros civiles se convirtieron de la noche a la mañana a la producción militar. Las operaciones mineras se trasladaron a la extracción de materiales para armas y municiones. Y lo más importante, la humanidad comenzó a revelar tecnologías que había mantenido ocultas a la observación galáctica. El primer indicio de estas capacidades ocultas provino de las colonias exteriores. La capitana Amy Johnson comandaba una pequeña flota de patrulla cerca del sistema Centauri cuando recibió sus nuevas órdenes. En lugar del habitual salto hiperespacial que tardaría días en llegar a la zona de preparación, las naves de Johnson simplemente desaparecieron del espacio normal. Reaparecieron 18 horas después en las instalaciones de Neptuno, tras haber viajado más de 40 años luz en el tiempo que normalmente tomaría cruzar un solo sistema estelar. El secreto del plegado dimensional había sido perfeccionado por científicos humanos 5 años antes, pero el Comando Tierra había decidido mantenerlo clasificado hasta que necesitaran una ventaja estratégica. Ahora contaban con esa ventaja. Mientras otras especies se desplazaban por el hiperespacio a velocidades predecibles, las flotas humanas podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. El almirante Carter llegó a Neptuno y se encontró con la flota humana más grande jamás reunida. Más de 200 naves de guerra flotaban en formación alrededor de la enorme instalación orbital. Estas no eran las naves de exploración ni las naves coloniales que el Consejo Galáctico había observado. Eran puros instrumentos de guerra diseñados con un solo propósito: destruir a cualquier enemigo que amenazara a la humanidad. Las naves en sí mismas no se parecían a nada en la base de datos galáctica. Donde la mayoría de las naves alienígenas eran voluminosas y evidentes, las naves de guerra humanas eran elegantes y depredadoras. Sus agujeros estaban cubiertos de materiales sigilosos que absorbían los escaneos de los sensores en lugar de reflejarlos. Sus armas no eran los sistemas basados en energía utilizados por la mayoría de las especies galácticas, sino algo mucho más primitivo y devastador. El coronel Roy Mitchell, ahora al mando de la US Retribution, informó a los comandantes de la flota reunida sobre sus nuevos sistemas de armas. Los proyectiles cinéticos aceleraban al 90% de la velocidad de la luz, explicó. La mayoría de las especies galácticas usan escudos de energía diseñados para desviar el plasma y el fuego láser. Son completamente inútiles contra la materia sólida que viaja a velocidades relativistas. La ventaja táctica era obvia. La doctrina militar del Consejo se basaba en armas de energía y pantallas defensivas. Las armas cinéticas humanas atravesarían sus defensas como papel, y su tecnología de sigilo haría que las naves humanas fueran casi imposibles de detectar hasta que fuera demasiado tarde. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el Dr. Hayes reveló el componente final del proyecto Ghostwalk. Los científicos humanos no solo habían perfeccionado el plegado dimensional para naves, sino que lo habían convertido en un arma. Bombas cuánticas que podían aparecer dentro de naves enemigas sin previo aviso. Proyectiles que podían eludir cualquier defensa plegando el espacio a su alrededor. El Consejo quería enviarnos un mensaje, se dirigió Carter a los comandantes de la flota.
Creían que asesinar a nuestro enviado nos intimidaría hasta la sumisión. Están a punto de descubrir que la humanidad no responde a las amenazas como esperan. La flota pasó las siguientes 12 horas en los preparativos finales. Los informes de inteligencia mostraron la ubicación de cada mundo natal e instalación militar de los miembros del Consejo. Redes de espionaje humano, que habían permanecido inactivas durante años, se activaron para proporcionar información táctica en tiempo real. La capitana Lisa Grant, al mando del escuadrón de reconocimiento, regresó de una misión de exploración con la última pieza de inteligencia que necesitaban. Las fuerzas militares del Consejo están concentradas alrededor de sus mundos natales en formaciones defensivas. Esperan que ataquemos a través del hiperespacio utilizando tácticas convencionales. Carter sonrió fríamente. Perfecto. Se están defendiendo de la amenaza equivocada. El plan de ataque era brutalmente simple. Flotas humanas usarían plegado dimensional para aparecer directamente en la atmósfera de cada mundo natal de los miembros del Consejo simultáneamente. El factor sorpresa sería total, y sus armas superiores harían que la batalla, breve y decisiva, terminara mientras la flota se preparaba para partir. Carter recibió una última transmisión desde la Tierra. Sophie Blake había sido rescatada de la estación del Consejo por un equipo humano de operaciones especiales. El testimonio del joven teniente sobre la ejecución de Morrison se había transmitido por todo el espacio humano, asegurando que todos los ciudadanos comprendieran exactamente por qué su especie iba a la guerra. Almirante, dijo Blake desde su cama de hospital. Las últimas palabras de Jake fueron que la Tierra recordaría este día. Sabía que vendría por ellos, asintió Carter con tristeza. Lo recordamos, teniente, y nos aseguraremos de que la galaxia nunca olvide lo que sucede cuando se asesina a un enviado humano. La flota desapareció del espacio normal, iniciando el viaje de la humanidad hacia una guerra que transformaría la galaxia para siempre. El Consejo tenía 30 días para preparar la respuesta de la humanidad, pero no tenían ni idea de que su enemigo ya estaba en camino. La primera señal de que algo andaba mal vino del CEP. Red de Defensa Orbital del mundo Natalarian. La comandante superior Zek Stoll monitoreaba el tráfico hiperespacial habitual cuando sus sensores detectaron anomalías gravitacionales masivas en el límite del sistema. ¿Qué estoy viendo?, le preguntó a su oficial táctico, estudiando las lecturas que no tenían sentido. Las distorsiones gravitacionales no se parecían a nada en sus bases de datos. Desconocido, comandante, respondió el oficial. Los patrones no coinciden con ninguna señal conocida de propulsión más rápida que la luz. Es casi como si el espacio mismo se estuviera plegando. Zexile sintió que sus ojos compuestos se abrían de par en par, alarmada. Si las lecturas eran precisas, algo acababa de viajar 47 años luz en el tiempo que debería haber tardado en cruzar un solo sistema estelar. Ese nivel de tecnología superaba cualquier cosa que el Consejo Galáctico poseyera. Alto mando de señales, ordenó. Tenemos naves desconocidas acercándose al mundo natal usando tecnología de propulsión no identificada. La respuesta llegó en minutos. Informes similares llegaban en masa de todas las especies miembros del Consejo. Flotas masivas aparecían simultáneamente en los confines de 47 sistemas estelares diferentes. Las naves usaban tecnología de sigilo que las hacía casi imposibles de detectar hasta que ya estaban posicionadas en el puente de la US Venganza. La almirante Lisa Carter observaba su despliegue táctico con sombría satisfacción. La flota humana había logrado una sorpresa total. Todos los mundos natales de los miembros del Consejo se enfrentaban a una fuerza abrumadora sin previo aviso y sin tiempo para coordinar una defensa. Todas las naves, listas para operaciones de combate, anunció el comandante Gary Walsh. Las redes de defensa enemigas están trabajando a toda velocidad para responder, pero no están preparadas para nuestra llegada. Carter asintió y abrió un canal con toda la flota. Soy la almirante Carter a todas las naves. Recuerden por qué estamos aquí. Asesinaron a nuestro enviado y amenazaron con destruir a toda nuestra especie. Muéstrenles lo que sucede cuando se ataca a la humanidad. El asalto al mundo natal de los Cepria comenzó con el grupo de batalla del capitán Roy Mitchell. La UES Retribución emergió del pliegue dimensional directamente sobre la capital del planeta. Sus sistemas de sigilo lo hacían invisible a sus sensores hasta que era demasiado tarde. Los Zeprans habían construido sus defensas orbitales alrededor de armas de energía y escudos de plasma. Su doctrina militar asumía que cualquier ataque provendría de naves que utilizaban el hiperespacio convencional, lo que les daba tiempo para preparar y coordinar su respuesta. Estaban completamente equivocados. El primero de Mitchell.
La salva consistía en barras de tungsteno aceleradas al 90% de la velocidad de la luz. Los proyectiles cinéticos atravesaron los escudos de energía Ceprian como si no estuvieran allí, destruyendo 3 plataformas de defensa orbital en segundos. «Apunten a sus centros de mando», ordenó Michei, su oficial de armas. «Quiero que su liderazgo militar sea eliminado en el primer ataque». La flota de defensa Cepriane intentó responder, pero sus naves estaban diseñadas para el combate basado en la energía. Sus cañones de plasma y rayos de iones eran inútiles contra naves humanas cuyas alas de sigilo absorbían los ataques de energía. En cuestión de minutos, toda la red de defensa orbital quedó reducida a escombros. Escenas similares se repitieron en toda la galaxia. Los acuáticos Nexari encontraron sus ciudades submarinas bajo el ataque de la flota especializada de la capitana Amy Johnson. Las naves humanas estaban equipadas con armas sónicas que creaban ondas de presión devastadoras para las estructuras construidas en el agua. La nave insignia de Johnson, el US Tsunami, sobrevolò la capital Nexari Y, disparó un pulso sónico concentrado. El arma envió ondas de choque a través del océano que destrozaron las cúpulas cristalinas que protegían la ciudad. Millones de galones de agua entraron, destruyendo el entorno cuidadosamente mantenido que los Nexari necesitaban para sobrevivir. Sus instalaciones militares están neutralizadas, informó el oficial táctico de Johnson. No queda resistencia significativa en el mundo cristalino de los bolos. La capitana Lisa Grant se enfrentó a un desafío diferente. Los Voltos habían evolucionado a partir de formas de vida basadas en silicio y sus ciudades se cultivaban en lugar de construirse. Sus exoesqueletos, duros como el diamante, los hacían casi invulnerables a la mayoría de las armas. La gran solución fue típicamente humana en su brutal efectividad, bombas cuánticas que plegaban el espacio a su alrededor, eludiendo todas las defensas para aparecer directamente dentro de las estructuras VO. Las armas crearon diminutos agujeros negros que duraron microsegundos, pero eso fue suficiente para destrozar incluso las formaciones cristalinas más duras. Los Voltos solicitan la rendición inmediata, informó el oficial de comunicaciones de Grant. Ofrecen información sobre los recursos militares del Consejo a cambio de sus vidas. Grant consideró la oferta. Los Voltos contaban con una de las redes de sensores más avanzadas de la galaxia. Su información podría ser valiosa para rastrear a las fuerzas restantes del Consejo. Excepto su rendición, decidió, pero dejando claro que cualquier engaño resultaría en la destrucción total de su mundo natal. El objetivo más desafiante era el mundo natal de Dramori. La especie reptiliana había construido toda su cultura en torno a las tradiciones guerreras, y se negaron a rendirse. Ante una situación desastrosa, el coronel Pete Davis lideró el asalto terrestre que quebraría su resistencia para siempre. Los Draori esperaban que las fuerzas humanas lucharan como otras especies galácticas, usando armas de energía y confiando en tecnología superior. En cambio, se encontraron con soldados que habían aprendido la guerra en los duros campos de batalla de la Tierra. Los marines de Davis emplearon tácticas que los Draori jamás habían conocido. Armas químicas que explotaban las debilidades de la fisiología reptil. Armas cinéticas que podían atravesar su armadura natural. Y lo más importante, utilizan la guerra psicológica para quebrantar el legendario espíritu de lucha de los Draor. No solo intentan derrotarnos, informó un comandante Dramori superviviente. Intentan demostrar que nuestra forma de vida carece de sentido. El asalto humano fue sistemático y devastador. Todas las instalaciones militares Drai fueron destruidas. Sus guerreros quedaron reducidos a escombros. Sus fábricas de armas se convirtieron en cráteres. En 12 horas, una civilización que se enorgullecía de su excelencia militar estaba completamente indefensa. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los humanos demostraron su tecnología más avanzada. Los etéreos gaseosos siempre habían creído que su existencia basada en la energía los hacía invulnerables a los ataques físicos. Descubrieron demasiado tarde que los científicos humanos habían desarrollado armas diseñadas específicamente para perturbar a los seres energéticos. El uso de un fantasma comandado por el capitán Gary Walsh apareció en órbita alrededor del mundo natal etéreo y desplegó una red de disruptores cuánticos. Las armas crearon campos que impedían que la energía mantuviera patrones coherentes, disolviendo esencialmente las formas físicas de los atéreos. Nos rendimos, fue la desesperada transmisión del colectivo atéreo. Por favor, detengan el ataque. Accederemos a cualquier demanda. Walsh apagó los disruptores, pero los mantuvo listos para reactivarse. El mensaje era claro. La humanidad tenía armas que podían destruir cualquier forma de vida, sin importar cuán avanzada o alienígena fuera. En 72 horas,
Las fuerzas militares combinadas de 47 civilizaciones galácticas habían sido completamente destruidas. Ni una sola nave humana se perdió durante el asalto. La ventaja tecnológica había sido tan abrumadora que la mayoría de las batallas duraron menos de una hora. Los miembros supervivientes del Consejo se encontraron prisioneros a bordo de naves humanas, obligados a presenciar el desmoronamiento de sus civilizaciones. No pasaron por alto la ironía de que estuvieran sujetos a las mismas restricciones energéticas que habían atado a Jake Morrison antes de su ejecución. La almirante Carter se encontraba ante los miembros del Consejo capturados en la bahía de detención de su nave insignia. Los 5 alienígenas que habían ordenado la destrucción de la humanidad ahora estaban encadenados, su arrogancia reemplazada por el terror. Querían enviar un mensaje, dijo Carter en voz baja. Pensaron que asesinar a nuestro enviado nos intimidaría hasta la sumisión. Creyeron que nuestra especie se arrodillaría ante su superioridad numérica y su avanzada tecnología. Las mandíbulas del alto consejero Vesfara chasquearon débilmente. Subestimamos sus capacidades. Ofrecemos nuestra rendición y prometemos retirar todas las amenazas contra la humanidad. Carter sonrió fríamente. Su rendición nunca estuvo en duda. La única pregunta era si alguno de ustedes sobreviviría para verla. La destrucción sistemática de las fuerzas militares del Consejo había sido solo el comienzo. Ahora llegaba la verdadera prueba del carácter de la humanidad. Habían demostrado que podían destruir a sus enemigos con una fuerza abrumadora. La pregunta era qué harían con ese poder. La almirante Lisa Carter caminaba con paso mesurado por los pasillos de la estación del Consejo capturada. Los mismos pasillos donde Jake Morrison había sido conducido a su ejecución ahora resonaban con el sonido de botas militares humanas. La ironía no pasó desapercibida para ella mientras se dirigía a la Cámara del Consejo donde se desarrollaría el acto final de este drama. La Cámara se había transformado en un tribunal humano donde una vez los 5 consejeros gobernantes habían juzgado a la humanidad, ahora estaban encadenados, enfrentando a jueces humanos. Los 47 representantes de las especies que habían presenciado la ejecución y el silencio de Morrison habían desaparecido. Sus gobiernos estaban destruidos o en completa rendición. Carter ocupó su lugar en el centro de la cámara, donde Morrison había estado 3 semanas antes. Las restricciones energéticas que sujetaban a los miembros del Consejo eran las mismas que le habían quemado la piel antes de morir. Los dispositivos de grabación que transmitieron su ejecución para intimidar a la galaxia se preparaban ahora para mostrarle a la galaxia cómo era la justicia humana. Se le acusa del asesinato del embajador Jake Morrison. Carter anunció su voz con el peso de la autoridad absoluta. Se le acusa de amenazar con genocidio contra la especie humana. Se le acusa de crímenes contra la paz galáctica y los principios de la diplomacia civilizada. La alta consejera Vestab intentó hablar, pero su voz era débil y quebrada. Estábamos manteniendo el orden. Nuestras acciones eran legales bajo la ley galáctica. Carter sonrió fríamente. Su ley galáctica murió con nuestro embajador. Este tribunal opera ahora bajo la ley humana, y la ley humana no reconoce la autoridad de asesinos y tiranos. El juicio procedió con precisión matemática. Abogados humanos presentaron pruebas de los crímenes del Consejo, mientras que testigos alienígenas testificaron sobre décadas de opresión e intimidación. Especie tras especie se presentaron para describir cómo el Consejo había utilizado el miedo para mantener su poder. El testimonio reveló la verdadera naturaleza de la civilización galáctica. El Consejo no había mantenido la paz mediante la sabiduría ni la justicia, sino mediante el terror. Cualquier especie que mostrara signos de independencia o tecnología avanzada era destruida o sometida. Las 47 especies miembros no eran aliadas, sino prisioneras mantenidas a raya por la amenaza de aniquilación durante más de 1 millón de años, testificó un representante del pueblo Alderi. Hemos vivido bajo el gobierno del Consejo. Se llevaron a nuestros hijos para servir en sus ejércitos. Robaron nuestros recursos para financiar su expansión. Cualquiera que se resistiera era eliminado como ejemplo para los demás. La capitana Lisa Grant presentó la evidencia más contundente. Las redes de inteligencia humana habían descubierto los archivos secretos del Consejo, revelando la verdadera magnitud de sus crímenes. Más de 300 especies habían sido completamente exterminadas por el delito de negarse a someterse a la autoridad del Consejo. Lo llamaban mantener el orden galáctico, explicó Grant ante la corte. En realidad, fue un genocidio sistemático a una escala incomprensible. Civilizaciones enteras fueron borradas de la existencia porque se atrevieron a buscar la libertad. La evidencia era abrumadora. El Consejo había construido su imperio sobre los restos de innumerables especies inocentes.
Habían ocultado sus crímenes tras afirmaciones de mantener la paz mientras, en realidad, sembraban el terror y la muerte por toda la galaxia. Cuando concluyó la fase de pruebas, Carter se dirigió directamente a los 5 miembros del Consejo. Han escuchado los cargos en su contra. Han visto la evidencia de sus crímenes. ¿Tienen algo que decir en su defensa? El consejero Fine de los Draamoray luchó contra sus ataduras. No pueden juzgarnos con sus primitivos estándares humanos. Hemos gobernado esta galaxia durante más tiempo del que su especie ha existido. Mantuvimos el orden donde habría habido caos. Ustedes mantuvieron su poder mediante el asesinato, respondió Carter. Eso no es orden. Eso es tiranía. La consejera Melta de los Nexar intentó un enfoque diferente. Les ofrecemos todo. Nuestra tecnología, nuestros recursos, nuestra completa sumisión. Perdónenos la vida y serviremos a la humanidad como servimos al Consejo. Carter negó con la cabeza. La humanidad no quiere sirvientes. Queremos justicia. El juicio continuó durante 3 días. Los testigos expertos explicaron el alcance total de los crímenes del Consejo, mientras que los supervivientes testificaron sobre el sufrimiento que habían padecido. Los jueces humanos escucharon cada palabra, tomando notas minuciosas y haciendo preguntas detalladas. El último día, se anunciaron los veredictos. Cada miembro del Consejo fue declarado culpable de todos los cargos. Las pruebas habían sido tan abrumadoras que el resultado nunca estuvo en duda. La única pregunta que quedaba era qué castigo correspondería a crímenes tan masivos. Por el asesinato del embajador Jake Morrison, anunció el juez principal Richard Hayes. Se le condena a muerte por amenazar con genocidio contra la humanidad. Se le condena a muerte por crímenes contra la civilización galáctica. Se le condena a muerte. Las sentencias se ejecutarían de la misma manera que la ejecución de Morrison. Los miembros del Consejo que ordenaron su muerte mediante un rayo disruptor correrían la misma suerte. La ironía era perfecta e intencionada. Pero Carter tenía una última sorpresa para la galaxia. En lugar de ejecutar a los miembros del Consejo inmediatamente, abrió un canal de comunicación con todos los mundos habitados del espacio conocido. Ciudadanos de la galaxia, comenzó, están presenciando el fin de una era. Durante más de 1 millón de años, el Consejo Galáctico ha gobernado mediante el miedo y la intimidación. Asesinaron a nuestro pacífico enviado y amenazaron con destruir a toda nuestra especie. Hoy, la justicia humana responde por sus crímenes. Las ejecuciones se transmitieron en vivo a toda la galaxia. Uno a uno, los miembros del Consejo que habían gobernado con poder absoluto durante tanto tiempo fueron reducidos a Adams por su propio dispositivo de ejecución, la misma arma que había matado a Morrison. Ahora les cobraba la vida a su vez. Cuando las ejecuciones se completaron, Carter se dirigió a la galaxia de nuevo. El Consejo Galáctico ha muerto. Su reinado de terror ha terminado. Pero la humanidad no busca reemplazar una tiranía con otra. El anuncio que siguió conmocionó a todas las especies de la galaxia. En lugar de reclamar el imperio del Consejo para sí mismos, la humanidad ofreció algo sin precedentes, genuina libertad y autodeterminación para todas las especies galácticas. La capitana Amy Johnson fue nombrada la primera administradora humana de los antiguos territorios del Consejo. Su primer acto fue para disolver las leyes opresivas que habían mantenido a las especies esclavizadas durante milenios. Su segundo objetivo fue ofrecer plena independencia a cualquier mundo que la deseara. Vinimos a las estrellas buscando amistad, anunció Johnson. A los mundos liberados. Encontramos una galaxia gobernada por el miedo y el odio. Hemos eliminado esa amenaza, pero no la reemplazaremos con el dominio humano. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las especies que habían vivido bajo la opresión del Consejo durante generaciones lloraron abiertamente. Con alegría ante la noticia de su libertad, los mundos que habían sido despojados de sus recursos comenzaron el proceso de reconstrucción de sus civilizaciones. Algunas especies optaron por unirse a la nueva Federación Galáctica dominada por humanos, atraídas por la promesa de igualdad y cooperación mutua. Otras prefirieron la independencia y la humanidad respetó su decisión. Por primera vez en la historia galáctica, los mundos eran libres de elegir su propio destino. La transformación no estuvo exenta de desafíos. Algunas especies se habían vuelto tan dependientes del gobierno del Consejo que les costaba aceptar el concepto de autogobierno. Otros albergaban profundos resentimientos que tardarían generaciones en sanar. Pero lenta y constantemente, la galaxia comenzó a cambiar. Las redes comerciales que habían sido controladas por el Consejo se abrieron a todas las especies.
El conocimiento científico que había sido acaparado por la élite gobernante se compartió libremente. El arte y la cultura que habían sido reprimidos comenzaron a florecer de nuevo. El monumento a Jake Morrison se construyó en el lugar exacto donde fue ejecutado. La inscripción decía simplemente: vino en paz y murió por nuestra libertad. Que nadie olvide el precio de la tiranía ni el valor del coraje. El almirante Carter se encontraba ante el monumento un año después de la ejecución. La galaxia distaba mucho de ser perfecta, pero era libre. Especies a las que nunca se les había permitido comunicarse estaban formando nuevas alianzas. Tecnologías que habían estado prohibidas se estaban desarrollando abiertamente. Tenías razón, Jake, dijo Carter en voz baja al monumento. Tu muerte sí inició algo. Comenzó la libertad que toda especie en esta galaxia merece. El Consejo había ejecutado a un enviado humano, creyendo que estaban aplastando a una especie primitiva antes de que se convirtiera en una amenaza. En cambio, habían despertado un poder que transformaría la galaxia para siempre. La humanidad había demostrado que a veces la mayor fuerza no proviene de la capacidad de destruir, sino de la sabiduría para saber cuándo la misericordia sirve mejor a la justicia que la venganza. La galaxia nunca más se doblegaría ante tiranos que confunden el miedo con el respeto o la sumisión con la paz.